Bienvenido a un nuevo programa de debate de este día, viernes 3 de junio. Obviamente el tema de la pandemia que está en este momento en su nivel más alto, con una cantidad muy grande de contagios y de fallecidos. Y tomando en cuenta que hay un subregistro que realmente, digamos, en nuestro país se hace muy pocos test, 2.000 sigue siendo muy poco. Hay países que están haciendo 20.000 test diarios. Por lo tanto, digamos, los números oficiales de contagiados no reflejan la realidad de un país de 6.5 millones de personas. Estamos en una situación muy difícil. Esto también se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. El gobierno ha planteado una nueva cuarentena de 15 días estricta para todo el territorio nacional, suspendiendo las garantías constitucionales, y los partidos políticos no están de acuerdo con darle esa restricción de las garantías constitucionales. Para entender un poco más la posición de los partidos en la Asamblea Legislativa, tengo hoy día a dos diputados, ambos son doctores y ambos son de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa. Presento inmediatamente Norman Quijano, quien además es vicepresidente de la Asamblea Legislativa y diputado del Partido Arena. Buenas noches, Norman, bienvenido. Buenas noches, Nacho, buenas noches, amables televidentes. Es un gusto compartir con la doctora, mi colega diputada. La doctora Rina Araujo, diputada del partido FMLN. Buenas noches. Buenas noches, Nacho. Gracias a todos los que nos están viendo en esta noche y pues un enorme placer. Gracias por invitarnos. Gracias a usted también por su sintonía. Quiero también agradecer a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre, ánimo y a luchar. Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Sí, bueno, vamos a preguntarle primero por qué, o sea, cuál es la posición de los partidos, que no es la misma, la posición de Arena de la FMLN, en relación a la petición del gobierno de establecer una nueva cuarentena estricta de 15 días, en la cual se restrinjan las libertades de circulación, la libertad de reunión y también la libertad de poder cambiar de domicilio. A ver, parto con Norman. ¿Cuál es la posición de usted en relación a esto? Bueno, Nacho, desde el mismo momento que llegó la iniciativa de parte del órgano ejecutivo, inmediatamente nos pusimos a analizar la propuesta, que entre otras cosas hablaba de la suspensión de 3 derechos, garantías constitucionales: el derecho al libre tránsito, el de libertad de reunión y el tema de la residencia o domicilio, el cambio de residencia o domicilio. Como comisión política empezamos a invitar a diversos actores. Tú te diste cuenta, todo ha sido una semana. Bueno, no, esta semana yo diría tenemos ratos de estar en la asamblea con un frenesí interminable de trabajo. Y desde el mismo lunes de la semana que estamos casi finalizando, hicimos una agenda para invitar a diversos actores, obviamente al señor ministro de Salud, a la directora del Seguro Social, quien, dicho sea de paso, déjame comentarte que lo invitamos 3 veces, incluso ayer fue la tercera invitación, porque queríamos confrontar lo expresado por el Colegio Médico, por la Asociación Salvadoreña de Infectología, de Epidemiología, círculos de abogados, del Colegio Iberoamericano de Abogados, FUSADES, la ESEN, la Universidad Católica, la Universidad de El Salvador, incluso personas del comercio informal. Todos en sintonía o al unísono, te podría decir yo, que se pronunciaron por una cuarentena focalizada en base a los estudios epidemiológicos, a la incidencia que está teniendo la enfermedad en diversas zonas del territorio, y que era preciso involucrar al primer nivel de atención en salud, que no lo han hecho, al menos que sepamos nosotros, en la forma de vida, ¿verdad? Que habían que impulsar campañas educativas de promoción de la salud, que había que involucrar a los alcaldes, a los gobiernos locales, para establecer los cercos sanitarios o los cercos epidemiológicos, que una vez detectada una persona sospechosa, aislarla en su residencia, ¿verdad? Y si ya estaba contaminada, pues con mucha mayor razón, proveerle la asistencia
y aislar, establecer un cerco con qué personas tuvo contacto, que es lo que han hecho en todos los países. Nadie se pronunció por una cuarentena a nivel nacional porque no la resiste el país, no la resiste el país. Los mismos vendedores del comercio informal dijeron, si estábamos en la pobreza, hoy estamos en la miseria. Y te repito, no hubo ningún actor de todos los que convocamos que se pronunciara por una cuarentena, por una encerrona. En primer lugar, porque no ha resuelto el problema. Somos de los países que hemos pasado más tiempo en cuarentena, más de 100 días en cuarentena. La cuarentena por sí sola sí puede ser cómoda para un gobierno, ¿eh? Encerrar a todo mundo y se lavan las manos, que ya están cumpliendo. La labor de hormiga, ir a la casa del virus, como lo hacen algunos alcaldes, y mencionaban el caso del alcalde de Soyapango, que no por ser de mi partido ha sido bien visto por varios actores de la sociedad, e incluso lo mencionaron en el ciclo de charlas que tuvimos con todos estos actores. Así las cosas, Nacho, lo que te puedo decir es que ha habido un pésimo enfoque, si es que ha habido estrategia, no ha sido la estrategia que todos los entendidos en la materia esperaban. La cuarentena a lo mejor fue incluso un poco precipitada, porque cuando no teníamos niveles de contagio ya estábamos encerrados. Y hoy que estamos alcanzando los niveles más altos en la curva, ¿verdad? Estamos en un contagio acelerado, y para este día a las 11:44 me pasaban el dato de 7.267 casos confirmados, 202 personas fallecidas y 7.842 personas sospechosas. Todo esto, Nacho, se suma a una preocupación de la ciudadanía, porque nunca se le trasladó la confianza a la ciudadanía que fuera los autores de su propio destino en esta materia, cómo educarlos, mensajes motivacionales. Eso no lo vimos como lo hemos visto en otros países. Lo que vimos fueron mensajes que infundían temor y que daban cifras escalofriantes. Si esas cifras se hubieran cumplido, ahorita tendríamos decenas de miles de muertos. Entonces, si a esto le sumas que el gobierno no ha dado cifras confiables, porque vienen de la Universidad Francisco Gavidia, yo no sé si el doctor Joao Picardo es de la Gavidia, no sé. Es de la Gavidia, sí. Es de la Gavidia, bien. Y nos hablan de 400 casos, entiendo, confirmados, y 300 y pico sospechosos. Entonces, para poder establecer políticas de salud, y la doctora, pues... 400 muertos. Dice. 400 muertos, sí, fallecidos. Para establecer una política de salud, Nacho, acertada, y yo también pasé por cursos de epidemiología y todo eso, tuve mis profesores y todo, es fundamental tener una base de datos confiable, ¿verdad? Que las cosas que estás viendo te permitan hacer una proyección, cómo vas a enfocar el problema. Pero no solo a encerrarlos a todos, ¿verdad? Esa base de datos no solamente no es confiable, no nos ha permitido como diputados al interior de la Comisión Política intercambiar con el titular de salud para poder saber realmente en qué estamos y qué es lo que podemos realmente hacer. Esto nos llevó, la vez pasada, fíjate que cuando la sala declaró inconstitucional, no sé si fue el 645, uno de los argumentos no era porque la Asamblea no pudiera decretar un estado de excepción, era porque no lo habíamos justificado bien. El gobierno nos pide que decretemos estado de excepción y encerrona a nivel nacional 15 días, que ya aprobamos y no nos ha resuelto. Pero no tenemos bases confiables, iríamos directo a un rechazo, no solamente por la amenaza del presidente, que siempre pende sobre las decisiones que tomamos, sino que también de la Sala de lo Constitucional. Estamos hablando de por qué no se acepta la petición del gobierno de una nueva cuarentena estricta con restricción de garantías constitucionales por 15 días. Rina, ¿por qué tu partido no dice no? Yo quiero que en primer lugar definir que no es que no querramos, ¿verdad? O sea, yo quiero decir que una de las cosas que nosotros estamos es respetuosos también de las decisiones de la Sala. Y la Sala de lo Constitucional ya dio una resolución en donde nosotros habíamos, de hecho nosotros no participamos, pero los otros partidos sí, y fue el decreto 648, en donde ellos básicamente habían dado una restricción de derechos constitucionales. Y
Fue la sala la que emitió una resolución de decir que era inconstitucional. Con base en esa resolución de la sala, creo que podemos definir un montón de estrategias o un montón de marcos jurídicos que podemos dar a través de la Asamblea Legislativa, pero siempre fundamentados en análisis de estudios. Creo que el gobierno ha tenido, de alguna manera, una de las dificultades es justamente la base de datos que está manejando. Si tú te pones a pensar, por ejemplo, te vas a la base de datos del MinSal y te define, por ejemplo, que Potonico tiene solamente 2 infectados. ¿Cómo vas a delimitarle la movilidad a todo un pueblo cuando solamente tenés 2 personas a las que específicamente podés llegar y darle un resguardo de cerco sanitario? Antiguo Cuscatlán, que es el municipio donde nosotros vivimos, hasta el día de ayer teníamos 79, pero están en las comunidades. ¿O en qué colonia? Están en la Sultana, están en la Guadalupe. ¿Dónde están esos casos? Tú no puedes sacrificar a toda una población cuando tú... Mira, hay experiencias fabulosas. Hong Kong ha sido una de las experiencias más fabulosas. Imagínate tanto así que cuando una persona llega del extranjero, se le paga, el Estado paga el vehículo donde se le lleva a su casa para que él esté en resguardo con una cuestión especial, pero se hace encargo del taxista para tenerlo como nexo, el primer nexo que llevó a esta persona hasta su casa. Es decir, nosotros tenemos que tomar estrategias que hayan realmente resultado en otro país. Nosotros no podemos seguir sacrificando a toda la población solamente por una actitud caprichosa, sino que los cercos sanitarios están definidos, que deben de ser una solución. Todas las personas que llegaron y dijeron, esto es la alternativa. Ya se salió de las manos, los hospitales desbordan, no es que ya estamos llegando a la capacidad máxima, sino que hemos sobrepasado la capacidad máxima, pero no vemos una estrategia sanitaria. Ahora, al haber colapsado y llegado a la capacidad máxima, ¿no es necesaria una medida así como esta? Y es que no te va a servir de mayor cosa, o sea, hemos estado en cuarentenados, sino que me explique cómo es posible que el ISNA o el CISNA estuvo con un resguardo, esos niños están en cuarentena y ahí todos estuvieron contagiados, al asilo Sara Saldívar. Es decir, no es esa la estrategia que se debe de ser, no es la estrategia, porque cuando tú das pérdida de derecho constitucional, automáticamente le estás garantizando al Ejecutivo a que haga uso de la fuerza. Y nosotros sabemos que, bueno, este día hemos sido los países que ha puesto de ejemplo la comisionada de las Naciones Unidas en la pérdida de derechos, de haber violado los derechos constitucionales, porque no es necesario, además. Es importante decir que el salvadoreño no ha recibido ninguna promoción ni educación en salud, que son las bases fundamentales para que todas las comunidades entiendan de qué se trata este problema. Y eso sí te lo digo como propiedad como médico. Se trabajó muchísimo para fortalecer el primer nivel de atención justamente para eso. Se dejaron 780 ecos comunitarios para que este grupo trabajara en cada una de las comunidades y detectara cuáles son los posibles contaminantes. Entonces yo considero que no es que la Asamblea Legislativa o X grupo parlamentario no quiera dar una cuarentena obligatoria, sino que nosotros estamos en pro de que se dé una cuarentena que sea focalizada. Ok. Vamos al corte. Voy a preguntarle, digamos, ¿y qué pasa con la corresponsabilidad? Porque hoy día el gobierno plantea la corresponsabilidad de la Asamblea Legislativa o la responsabilidad de la Asamblea Legislativa en los fallecimientos y los contagios en el país. Vamos al corte y ya volvemos. A la colonia a buscar a los pacientes para darles la consulta primaria, atención primaria en salud. Todo eso no se ha activado. Los alcaldes andan viendo cómo se las ingenian a quien se le ocurre una cosa. No ha habido un liderazgo. No hay una coordinación entre gobierno y alcaldía. No hay un liderazgo más cercano a la población que aglutine a todos los sectores. Normal, el Partido Arena está planteando una cuarentena focalizada, dice. Sí. Pero he escuchado argumentos del gobierno que parecen que son lógicos, porque dicen, ¿cómo va a ser una cuarentena focalizada si los principales municipios del país son los municipios más grandes del país? Y entonces, digamos, y sabemos que en nuestro país la gente va de un municipio a otro a trabajar,
¿Cuánta gente viene de Santa Ana, viene de San Miguel a trabajar? No tanto de San Miguel, pero de Santa Ana y de otros lugares, vienen permanentemente acá. Igual paralizaría todo el país un tipo de cuarentena así. ¿Qué sentido tiene establecer, digamos, una cuarentena focalizada en un país tan pequeño y donde los municipios que tendrían que ser, digamos, cuarentenados son los principales municipios del país, lo que terminarían, digamos, siendo la misma afectación a la economía que tendría, digamos, una cuarentena total? Que se pregunte el ciudadano lo que yo voy a leer. Aquí está en el artículo 10 de la propuesta del Ejecutivo: empleados públicos que tengan que ver exclusivamente con el combate a la pandemia, tales como dependencias del Ministerio, los que pueden circular según la propuesta del Ejecutivo, los empleados del Ministerio de Salud, ¿cuántos miles son? 30.000, 40.000, 50.000 empleados pueden circular. Los del Ministerio de Gobernación, ¿cuántos son? Y desarrollo, los del Ministerio de Economía, los del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Presidencia de la República, Fondos Solidarios para la Salud, Consejo Nacional de Niñez y la Adolescencia, Instituto Salvadoreño para los anteriores. Solo te he leído como 20 o 15, llega hasta aquí la lista. Esta es la cuarentena total. Si aquí estás permitiendo que circule, bueno, con solo que circule toda la Fuerza Armada y toda la policía, tenés un enorme foco de contagio. Solo con eso. Entonces, son las cosas que a uno no le cuadran. Aquí está hablando del proyecto de gobierno. El proyecto de gobierno. Curiosamente dejan por fuera al Instituto de Acceso a la Información, el tema de la transparencia. Que no permiten que ellos puedan trabajar. Pero ustedes dicen el proyecto del gobierno no sirve, el proyecto del gobierno no es el correcto, pero el de cuarentena focalizada, ¿por qué sirve? Si provocaría los mismos problemas, digamos, que una cuarentena total. Tal vez la doctora pero su partido no defiende la cuarentena focalizada. No, como no, de hecho yo defiendo la cuarentena focalizada. ¿Okay? La cuarentena focalizada, es que mira, nosotros creo yo que cuando inclusive el señor presidente nos llama de todos los tipos de adjetivos que nos ha, siento yo que no ha también ubicado de que nosotros hemos sido muy respetuosos y muy responsables, porque en la asamblea no somos todólogos, ahí hay médicos, odontólogos, por lo tanto, y yo soy médico y mi especialidad, y yo he trabajado en salud ocupacional, no puedo tener la herramienta total como la tiene un epidemiólogo. Por lo tanto, en lo que nosotros fundamentamos la posibilidad de una cuarentena que fuera parcializada es con base en las propuestas que nos hizo los epidemiólogos y el Colegio Médico y la Sociedad de Infectología. Y nosotros consideramos que es una realidad. O sea, fíjate que tú, a pesar que dijiste, pero si Salvador es tan pequeño, eso es una bendición, porque al ser pequeños podemos hacer mejor identificación de casos. Si aquí alguien del ministerio puede estar en 3 horas en San Miguel. O sea, lo que pasa es que estamos tratando de manejar, mira, yo creo que había un problema, y este es el principal problema del manejo de la pandemia. La pandemia la está utilizando el Estado para politizar algo que es eminentemente sanitario. Y aquí yo me pongo en el papel de médico. Yo puedo ser política, pero en mi concepto es básicamente médico. Yo no puedo... Los hospitales colapsan, pero van a colapsar igual si hacemos una cuarentena, porque tú has visto ahora en una de las publicaciones, dice, una persona, aquí hay mal olor, parece que hace 3 días hay un cadáver. No tenemos ni siquiera, no tenemos un plan de trabajo por parte del Ministerio de Salud Pública. Si no, dime por qué llegábamos ahorita 4 meses y no se construyó un hospital temporal. Mira, te voy a decir, si tú en este momento a cualquiera de nosotros, primero Dios no nos pase, nos da un infarto y hemos pagado toda la vida para ser atendidos en el Seguro Social, tristemente no te puedes enfermedades crónicas. Yo lo he pensado, por eso, hemos pagado toda la vida y no vamos a tener cupo. Pero eso es ahora. Si tú lo hubieses hecho hace unos meses atrás, sí. ¿Por qué? Porque contaminaron todito, los hospitales los han hecho COVID. Es una cosa que nosotros pedíamos a través del legislativo, que se respetaran áreas hospitaleras. Dejar los hospitales como tal y construir como lo hicieron cualquier otro país del mundo. O sea, no puedes seguir bajo la dinámica que lo que yo voy a hacer va a ser lo mejor del mundo, entonces bajo ese prefijo yo trabajo todo. Y tú sabes, por mejor que nosotros quisiéramos, estamos en un país donde tenemos una cantidad de dificultades que no nos hacen nosotros ponderarnos de la mejor manera
manera como quisiéramos, pero el esfuerzo debe de ir encaminado en solucionarle a la población. Mira, no podemos seguir contaminando de la manera como estamos haciendo en los hospitales. En el Hospital Rosales ya no da abasto, en el Hospital General ya no hay cirugías ahí, ya no hay cirugías de ningún tipo. Se ha detenido todos los procedimientos de cáncer. Si hay un paciente con un proceso de cardiopatía y necesita un cateterismo, no se está haciendo el cateterismo. Hay una realidad tremenda de toda la gente que tiene enfermedades importantes y necesita permanentemente si estamos ir a los hospitales, hospitales, la gente con cáncer, como tú dices, la gente con diabetes, la gente con hipertensión. Esa gente no está recibiendo atención. ¿Qué es lo que mejor debe hacer el Estado? Mira, yo los invitaría a que nos sentemos todos. Ya no podemos seguir en esta confrontación que viene desde el Ejecutivo. Lo ideal sería que el señor presidente se sentara con todos nosotros. Si aquí nadie tiene una aureola, somos funcionarios todos fuimos elección popular, tanto él como presidente como nosotros. Eso no tiene ninguna, o sea, yo puedo caminar como en cualquier municipio como lo puede hacer él. No es posible que lleguemos a este momento, en esta crisis de pandemia, y todavía mantengamos ese nivel de arrogancia. Yo he dicho y mantengo, se va a solucionar cuando los dos poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo, pero que a través del presidente se llegue de una manera humilde y diga qué hacemos como país, en qué podemos realmente aportar, ustedes legislando y yo ejecutando. Porque esa es la realidad. Nosotros no tenemos la función que él tiene y es respetada su función. Y por supuesto que le ha tocado un momento sumamente crítico. Yo creo que para ningún ciudadano, es decir, no, le tocó chiche, no. La administración ha sido difícil. El ministro de Salud merece respeto porque se está echando un trabajo sumamente, un problema gigante. Entonces, claro, pero no podés, ante un problema tan grande, empezar a echarle la culpa a todo el mundo, cuando no has encontrado un punto de consenso que te lleve a ti, a todos los sectores sentarse. Mira, yo he escuchado al colegio médico cuando te dicen, nosotros hemos llegado y ellos no nos han querido escuchar. Hemos hablado con el decano de matemáticas de la Facultad de Facultad de Matemáticas de la Universidad Nacional, donde ellos tienen exactamente la proyección, y déjame decirte, la proyección ha sido exactamente como ha ido comportándose la pandemia. Es más, ellos están hablando de un rebrote que va a venir en 3 semanas, que va a triplicar la cantidad de personas que están infectadas. Nosotros nunca dijimos que era mentira. Lo que queremos es encontrar opciones que vengan tanto del legislativo como del ejecutivo sin transgredir los derechos fundamentales de los ciudadanos, y no porque seamos necios nosotros y no querramos encerrar a la población. La Corte Suprema de Justicia ya dijo, eso es inconstitucional, trabajo bajo otra opción. Y qué bien, mira ahora el alcalde Miguel Pereira. El alcalde Miguel Pereira este mismo día. Eso te iba a preguntar. Sí. El alcalde señaló ya que pedía cerrar San Miguel. ¡Qué bien! Por 15 días absolutamente. Se permite entrada y salida. Pero ¿qué puede hacer el alcalde aquí te para poder hacer eso? Ahí lo tiene el doctor. Artículo 139 del Código de Salud. En caso de epidemia, estamos en pandemia, es peor que una epidemia porque ya estamos a nivel mundial, o amenaza de ella, el órgano ejecutivo en el ramo de salud pública podrá declarar zona epidémica sujeta a control sanitario cualquier porción del territorio nacional que dicho órgano designe y adoptará las medidas extraordinarias que éste aconseje y por el tiempo que la misma señale. Es falta de comunicación. O sea, el ministro de Salud ya se debería de comunicar con él y decirle, como ministerio vamos a declararle San Miguel, y le declara para que él pueda hacer su labor. ¿Y eso significa que el alcalde tendría, digamos, el apoyo de la Fuerza Armada o de la policía para hacer ese cerco sanitario? Claro. Bueno, perdón, Renita, sí. El problema que hemos tenido también, fue bueno el cerco sanitario en Metapán, cuando surgió el primer caso, porque fue un cerco sanitario de salud. El cerco sanitario son personal de salud, médicos, correcto, enfermeras, pero en La Libertad vimos un cerco militar y nadie sabe qué pasó. Correcto, estamos viendo a San Miguel, pero obviamente el alcalde va a necesitar que la gente haga caso. Porque para eso necesita un poco la fuerza. Y también a través del Código Municipal tiene margen de acción, pero puede coordinar también con el director departamental de salud y que el ministerio le declare. O sea, legalmente se puede. Claro que se puede. Ya. Es falta de coordinación. Es que el problema es cuando
si no estás conmigo sos mi enemigo, ¿verdad? Y entonces en esa forma, si no haces lo que yo quiero, si no haces lo que yo quiero, mal. Entonces estás contra mí, tú querés que se mueran los salvadoreños. Vamos al corte, volvemos rápidamente. Bueno, ¿qué va a pasar ahora? Se suspendió la plenaria el día de ayer y ¿se va a retomar el mismo tema o ya qué pasa? No se ha aprobado nada. No se ha aprobado nada, pero nosotros sabemos y estamos, mira, nosotros hemos estado los 7 días de la semana desde que comenzó la pandemia. De hecho, la Comisión de Salud está abierta y nosotros en cualquier momento que se nos convoque, pues nosotros acudimos a la asamblea independientemente de la hora y el día. Creo que se suspendió en ese momento la reunión de comisión política porque no hubieron acuerdos. Pero consideramos que si se llega nuevamente a un consenso y en donde llega, porque hay que hablarnos de que el decreto 661, solo estamos esperando que la Corte Suprema de Justicia defina cuál va a ser su posicionamiento, ¿verdad? Porque en realidad el decreto 661 es sumamente completo, hay 15 días de cuarentena, lo que se exime de ahí, fue inclusive el decreto que trabajamos con él, y en donde lo que ellos se opusieron fue básicamente a que se trabajara sobre la entrega de información mensual a la Asamblea, de los cuales no estuvieron de acuerdo, y también a que se trabajara con todas las estimaciones que se definen según la ley y la CAP. Entonces, estos fueron algunos de los pocos que ellos no aceptaron. Pero si en este momento estamos esperando lo que la sala vaya a decir, esperamos de que la sala lo agilice, pues consideramos que con ese él tendría resuelto una gran cantidad del problema que él nos ataca a nosotros. Mira, fue triste, ¿no? Porque nosotros, doctor Norman y una serie de compañeros, colegas, diputados de todas las fracciones políticas, trabajamos en ese decreto. Fue un trabajo de casi 7 días, día y noche. Un decreto que salió muy bien porque fue inclusive público, la gente pudo ver cómo se desarrollaba, con más de 120 días para la reinserción económica, una cuestión bastante responsable, y definitivamente le había puesto ahí en el momento, ese decreto se va a vetar. O sea, para nosotros es bien, no solamente frustrante, ¿me entiendes? Porque ¿qué significa que él diga se va a vetar si no lo conoce todavía? Esa es de las cosas más tristes. Imagínate tú, sin siquiera leerlo, sin ni siquiera habérselo enviado, sin ni siquiera conocer el decreto, inmediatamente te pone en la red, ese decreto se va a vetar. Eso es irrespeto, no solo para nosotros, sino para la población, porque aquí los verdaderos víctimas somos toda la población, y más víctimas aquel personal como es el personal de salud, al que no se le ha dado medidas de bioseguridad, que también lo vetó sin ni siquiera darle un procedimiento, por decir que desequilibramos el presupuesto de las finanzas del Estado. Entonces, estamos ante un momento en que nosotros en ningún momento estamos cerrados a una posibilidad. Creo que fue responsable de alguna manera el hecho de esperar un poco cuál va a ser la respuesta de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros esperamos que la respuesta de la Corte sea que sea un decreto que debe de ejecutarse y primero Dios que él lo sancione. Cuando esto se dé, entonces va a ver la población salvadoreña que ese decreto que se hizo hace más de 15 días pudo haberlo él ocupado para lo que él necesita. Y realmente para nosotros como diputados creo que se nos vuelve un poco frustrante, porque la idea es cada quien trabajar en su área, siempre y cuando cada quien le mantenga el respeto de su trabajo. Hubiésemos querido que él nos observara esa ley, hubiese dicho él, mire, se la regreso porque no me parece tales y tales artículos. Creo que eso es lo prudente, creo que eso es lo que debe de hacer cualquier jefe de Estado que está responsablemente llevando una pandemia, pero de una manera caprichosa solamente publicar antes que él lo haya recibido, lo voy a vetar, eso creo yo de que se sale del respeto. Entiendo entonces que ustedes están pendientes, digamos, de lo que haga la sala por el decreto aprobado anteriormente, que contemplaba la parte sanitaria y también contemplaba la fase de apertura. Y fase de cuarentena. Este lunes se debiera abrir la segunda fase económica y ya el ministro de Salud dijo que él no le parecía y que no debía abrirse, digamos, no haber apertura. La doctora ha mencionado el decreto 620, que es el que dimos para todo el personal de salud, que él lo vetó. Incluso antes de recibirlo ya había dicho lo voy a vetar. El que está ahora en la sala, ¿no? Y cuando viene de la sala, digamos a las 2 de la tarde, a las 4 sube un tuit
y dice vamos a darle el seguro, como que ya después de que la sala ya había emitido su resolución en la controversia entre el Ejecutivo y el Legislativo. Los otros dos decretos, el 648 y el último que está pendiente... Perdón, acláranos, ¿cuál es el que está pendiente en la sala? El 661. 661 que ese está en tiene, este momento en la sala, lo y que tiene si la sala dice, ahorita. está bien, ese se tiene que aplicar definitivamente. Sí, ¿Qué era lo que era el procede presidente? 15 días de cuarentena, más los 120 días de reapertura y todo lo demás. Ese es un decreto completo que recogió anteriores sentencias de la Sala de lo Constitucional, que tiene la parte sanitaria, tiene la parte económica, tiene la parte al decretar la emergencia, y tiene la parte de la Contraloría para el uso de los fondos. Los 4 elementos los tiene el 661. Y yo ayer hacía un llamado vehemente, que incluso algunos colegas me dijeron, vos no podés estar presionando a la sala. No, no es que la esté presionando. Presionar sería que yo le dijera, dirima en favor de la Asamblea, eso no lo puedo hacer, pero que se pronuncie. Si tiene la razón el Ejecutivo o la tenemos nosotros, porque realmente el país no puede estar así, Nacho. El país necesita, aquí cualquier gente puede hacer cualquier cosa. A mí me preguntan, mire doctor, fíjate que ha perdido el apetito y ha perdido el olfato y el gusto y tiene calentura. Le digo, es sospechoso, aíslalo. ¿Y cómo lo aíslo? En una habitación, que nadie más entre, que le pongan la comida en la puerta. Pero yo en las cadenas se debería de explicar, si es un tema nacional y mundial, explicarle a la población, si usted está contagiado, ya le hicieron la prueba, o medicamento, pues obviamente... Ahora lo correcto sería consulta a un médico. ¿Perdón? Lo correcto sería consulta a un médico. Lo ideal, ¿verdad? Aunque hay cosas para fortalecer el sistema inmunológico, la vitamina C, frutas como la piña, el aguacate, hay un montón de cosas que son caseras y tomar té, hacer gárgaras con jugo de lima, hay un montón de cosas caseras, ¿verdad? Pero también hay medicinas. Con las medicinas yo no me atrevería a decirle a alguien tome tal cosa, porque tenés que tener una anamnesis, una historia clínica, cuál es su cuadro clínico, si es diabético, si es hipertenso, no sé. Ahí depende el organismo. Entonces, pero no tenemos eso, Nacho, y eso para mí es fundamental. Así que pero la sala debería de... pareciera que por la situación ir a la fase número 2, que contempla la circulación de buses. No me dejaste terminar. Yo en lo personal creo que no es conveniente la segunda fase. Lo digo con toda honestidad. O sea, ¿ustedes están de acuerdo con quien no? Sí. Eso lo armó el Ejecutivo con reuniones con empresarios y autoridades en Casa Presidencial. Ahí no tuvimos nada que ver, aunque sí dejamos plasmado en el 661 las fases coincidentes con las 5 fases que planearon en el Ejecutivo, que entiendo que terminan el 18 de septiembre. Pero si en mis manos estuviera, yo diría, no es conveniente abrir la segunda fase. Estamos en un punto de contagio muy peligroso, muy alto, no se está tratando el problema, no hay una mecánica, no hay un plan de trabajo. No ves nada, tú no encontrás a un promotor de salud en una comunidad, en una colonia, orientando a la población en una casa comunal, vamos a hacer esto, si usted tiene gripe, tomando nada, no hay nada. Y este es un problema de vida o muerte y no hay absolutamente, no se ve. Sí, la gente no sabe qué hacer. La gente no sabe qué hacer. Y lo peor, digamos, no sabe qué hacer, pero sí sabe que ir a un hospital es más riesgoso todavía. Y que están colapsados los hospitales. Sí, pero ahí es donde yo creo, Nacho, cuando tú le preguntabas al doctor si todo el mundo debería ir al hospital, realmente no. Recuerda que esta es un virus en donde el 80% te da asintomático o te da con síntomas leves. De hecho, hay una gran cantidad de gente que te dice, mire, yo solo he perdido el olfato, yo solo he perdido el sabor. Entonces, realmente aquí es donde ayudan las campañas de educación, que es la que nosotros insistimos en el gobierno. O sea, debería de haber por lo menos, unos 10, 15 anuncios en donde duraran 2 minutos y dijera, si usted tiene este síntoma, tome tal y tal cosa. De hecho, creería yo de que sería lo más prudente. ¿Por qué? Porque la gente inmediatamente, si solamente tiene el mismo síntoma de diarrea o tiene el síntoma de estar resfriado, la sensación de resfrío, aléjese
aléjese, puede ser dengue, puede ser, o sea, aléjese. Usted solo va a hacer la maniobra de inspirar, y si usted inicia con procesos de dificultades para respirar, entonces usted va a acudir. La gente va a ir entendiendo, porque el problema es, Nacho, que a nosotros nos dice, es que mira, la gente no entiende, la gente siempre se va para el mar, pero si no nos han educado, no nos están enseñando de lo que significa. Tú solo has escuchado el quédate en casa, pero el quédate en casa es solamente una de las tantas medidas. Okay. Cómo usar la mascarilla. Yo creo que en estos momentos es cuando más se requiere información, y de verdad que no hemos tenido la información que se debe. Creo que escucho mucha gente estar buscando desesperadamente alguna respuesta y no la encuentra, y a veces, desgraciadamente, encuentra malas respuestas en las redes sociales, que son ese tipo de noticias falsas que circulan y que hacen más daño. Vamos al corte, ya volvemos. Nacho, buenas noches, señores diputados. Buenas noches. Buenas noches, vamos con la participación del público, comenzando con Roberto Gutiérrez, que nos dice: buenas noches, Nacho, ¿podrías comentarle a tus invitados que ningún país tiene datos confiables? Simplemente es complicado tenerlos, ir por las pruebas, pero todos están haciendo algo: salir por número de placas, toques de queda fin de semana, cuarentenas estrictas, actuemos ya. Steven Gómez dice: veo que los diputados tienen estrategias necesarias para combatir la pandemia. Deberían ellos tomar el control. Nelson López nos dice: los partidos políticos y el Ejecutivo son intransigentes. Un intermedio sería cuarentena focalizada y no movilidad entre municipios. De lo contrario, no tiene sentido focalizar. Tomás Ernesto recomienda: manténganse firmes, ya no pueden aprobar ley de cuarentena obligatoria. Douglas Mejía participa y nos dice: buenas noches, preguntar a sus invitados que si todavía no ven la realidad de cómo anda la gente en la calle, además de cercos sanitarios que no servirían, porque la mayoría de personas se desplaza de un municipio a otro. Hay que hacernos conciencia nosotros mismos y no buscar culpables. Alexander Puerta nos dice: mucha gente quiere una nueva cuarentena hasta que baje el número de contagios. Lamentablemente la Asamblea va a dejar que municipios como Potonico se llenen de infectados. Finalmente, Emilio Monterrey nos dice: ya que tanto se mencionan los ecos, que son comunitarios, este es el momento preciso en el que debemos poner a prueba estos recursos tan importantes. Ciertamente es con educación para la salud y no miedo que saldremos avante. Saludos y buenas noches. Regresamos al set para las respuestas. Bueno, ¿qué quiere empezar a responder? Bueno, yo en primer lugar considero de que para cada una realidad es que nosotros estamos claros. La cuarentena focalizada, y siempre es bueno sacar insumos de los mismos ciudadanos, importante. El ciudadano ha dicho algo que es muy importante, es cuarentena focalizada sin transgredirse a los municipios, y esa podría ser una alternativa. Pero para eso nosotros necesitamos sentarnos con el Ministerio de Salud. O sea, nosotros no podemos solamente ejecutar una ley como el ministro de Salud es el regente principal. Y en cuanto a lo que nos preguntan sobre que nosotros debemos de manejar la pandemia, nosotros solo estamos responsabilizados de hacer leyes en este país. Y como funcionarios que se nos delegó esa responsabilidad, lo hemos hecho. Hemos hecho más de 50 leyes en este momento de la pandemia, de las cuales 14 ha vetado el señor presidente. Gracias a Dios, algunas la Sala de lo Constitucional ya ha hecho de obligatorio cumplimiento. En este momento nosotros hemos dado un instrumento jurídico como es el decreto 661, que esperamos que la Corte de Cuentas lo dirima lo antes posible para que de esta forma el presidente tenga una herramienta jurídica que le permita a él actuar fundamentalmente en el área de cuarentenas. Y por supuesto nosotros consideramos y recalcamos: no vamos a salir adelante si no se inicia un proceso de educación y promoción en salud que sea desde el Ejecutivo, en donde la base del miedo sea totalmente anulada. Si tú le enseñas a las personas con miedo, la gente no aprende. Y no es cierto que el salvadoreño no tenga capacidad de aprendizaje. No podemos seguir nosotros mismos diciéndonos es que la gente no hace caso, porque eso es sinónimo de irresponsabilidad. Pero yo soy irresponsable cuando no se me ha enseñado y no se me ha dicho cuál es mi participación como ciudadana. O sea, a mí me tienen que empoderar de mi responsabilidad como ciudadana para poder yo acatar todas las cuestiones que está diciendo el Ejecutivo. Si el Ejecutivo me sale tranquilo,
Si el Ejecutivo me sale educado y me sale invitándome a que yo me incorpore a la estrategia, el ciudadano lo va a hacer. Pero si me sales, mira, bueno, hasta chiste, cada vez que me inician una cuestión de cadena presidencial, todo el mundo empieza hasta con áreas de escenografía, capítulo 1, capítulo 2, porque estamos ante un momento de miedo. Eso es algo que yo considero que deberían de cambiar desde Casa Presidencial. Imagínate ayer decir la asignada presidencial, como la Asamblea no nos dio la cuarentena, ahora viene una mortandad. No pueden expresarse así. Primero porque no pueden tampoco achacarnos a nosotros como funcionarios que la responsabilidad de la ineficiencia ante los hospitales, porque la gente está falleciendo en los hospitales por la ineficiencia también, no solamente por la cantidad. Mira, ¿por qué no hacer ¿cómo se llama? El Estadio Cocatlán? ¿Por qué no hacer un hospital gigante ahí, temporal, para donde pongan los intermedios, a los críticos? Pero no por estar esperando que vamos a tener... ver, doctora, se puede, porque el presidente explicó que para hacer un hospital se requieren muchísimas cosas, tuberías subterráneas, para llevar, no sé, el oxígeno, todo eso es cierto, todo eso es cierto, pero entonces no hubiera construido en CIFCO. Es contradictorio, fíjate. Por eso es que estamos hablando de un hospital temporal, porque el CIFCO, tú no sabes si tiene evaluación de impacto ambiental. Para hacer un hospital tiene que tener una evaluación de impacto ambiental, y no solamente porque yo soy el presidente se lo pido al ministro, sino de una manera técnica. De una manera técnica. Es decir, por ejemplo, si tú le haces un estudio de impacto ambiental al hospital médico quirúrgico, eso es malísimo, porque en su momento ese hospital fue creado ante una emergencia de un terremoto. Y como todos salvadoreños dejamos que eso ahí estuviera, pero ahí está haciendo un impacto ambiental tremendo. Eso es uno de los hospitales que debe de urgir que se quite de ahí. Okay. Entonces eso es lo que está pasando. Planta de tratamientos, habría que preguntarle, como estamos con la planta de tratamiento de todos los insumos médicos que nosotros vamos a descartar aquí en el CIFCO. Por eso es que a mí me llama la atención, un hospital temporal tiene sus características propias, y si no, en todos los países del mundo lo han hecho. ¿Y se han tardado cuántos días? 10 días. Doctor. Bueno, quizás expresarle a los compatriotas que como grupo parlamentario vamos a seguir luchando porque el Ejecutivo tenga esa herramienta legal que pueda estar necesitando, siempre y cuando no violente los derechos constitucionales, porque hemos tenido tan mala experiencia que hasta personas baleadas hubo en medio de esa restricción de derechos, ese régimen de excepción. No vamos a abandonar a nuestros compatriotas y vamos a seguir luchando. Aquí se ha tocado muchos temas. La verdad es que nosotros tenemos atribuciones que nos da expresamente la ley y no podemos ir más allá de ellas. El tema del hospital, yo creo que todo el mundo lo ha visto con suma preocupación. Un hospital tiene que tener una morgue, un hospital tiene que tener una cantidad de aparatos. Una vez que hablaba con unos amigos arquitectos me decían que lo más difícil para diseñar es un hospital. Tiene que tener áreas ventiladas, no tiene que estar en zonas turísticas. Te quiero decir que cuando yo fui alcalde con la corporación Zona Rosa, que firmamos un convenio, y esto podría ser secundario, pero se declaró toda la San Benito como zona de desarrollo turístico. Hicimos el Arriate del Redondel Italia, el Redondel Brasil. La gente dirá, el doctor está privilegiando lo turístico por sobre la salud. No, el problema es de que ya expresó el presidente que va a ser un hospital permanente, y todos los vecinos de San Benito, sea de uso residencial, comercial, lo que fuere, y los grandes hoteles pagan una tasa especial que va a un fondo especial de la alcaldía para el desarrollo turístico, y el CIFCO está dentro de esa área porque el límite en ese sector es Manuel Enrique Araujo. En síntesis te digo, no es que yo quiera privilegiar una cosa, sino que hay ordenamientos que te rigen tu conducta cuando estás ejerciendo un cargo. Para mí, digamos, lo que dijo la doctora Rina, la gran ventaja de haber podido hacer un hospital o varios hospitales provisionales, móviles, o sea, no digamos transitorios, era, digamos, que no se tocaran los hospitales que están Así es.
no se tocaran, porque obviamente crea un doble problema. Y segundo, se hubiera podido atender la gente con mucho más rapidez que lo que está haciendo ahora, ¿no? La otra cosa es que tampoco se ha considerado la cantidad de personal que se va a necesitar para esos hospitales. Sí. De nada sirve también que tengas unas estructuras cuando no tenés personal. El Hospital El Salvador está recibiendo personas únicamente referidos que no sean críticos y que lleven el personal que los va a atender. Ok, una pregunta antes de despedirnos, así fuera de tema. ¿Van a la reelección? ¿Usted va a la reelección? Bueno, yo no voy a dar la reelección, pero si el pueblo salvadoreño tampoco es así de... creo yo que vamos a seguir luchando. Pero vas a la reelección. Voy a la reelección. ¿Y tu Norma estás inscrito? Yo valoro, todavía tengo unos días para reflexionar sobre este tema, Nacho. La verdad es que me he inscrito. Pero no se venció el tiempo para inscripción. No, de la inscripción sí, de meter tus papeles. Yo ya los he introducido. Pero sí se pero inscribió. Siempre sí me he inscrito, pero todavía valoro detenidamente. Yo creo de que también uno tiene que saber en el momento que hay que hacer espacio a la juventud. Uno tiene que también entender que los partidos necesitan renovarse. Yo le he dado bastante a mi país, estoy satisfecho de la labor que he hecho. Y tengo también que respetar la opinión de mi familia también. Entonces son momentos cruciales para mí. No sabes todavía si va a la reelección. Así es, Nacho. Ok. Muchísimas gracias a ambos, a usted, amigo televidente. Muchísimas gracias por su sintonía. Yo los espero el lunes a las 8 de la noche. Espero que tengan muy buenas noches y un excelente fin de semana. Gracias, Rina. Gracias, Norma, por estar esta noche.